2024. Martes 25 de enero, gracias como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de Canal I y también en las redes sociales. Comenzamos en contexto hoy nuevamente abordando dos temas para ustedes. Seguimos dando cobertura a lo que se desprende de esta información que tiene que ver con la activación del proceso de revocatorio. Recordemos que el 10 de enero se establece, según la norma, el referéndum revocatorio es un derecho establecido en la Constitución de nuestra República. Se abre el espacio a partir del 10 de enero para quienes deseen revocar el mandato de quien ocupa el Poder Ejecutivo de nuestro país al cumplirse la mitad del periodo presidencial correspondiente al ejercicio, en este caso el ejercicio que culmina en el año 2024. Varias organizaciones políticas, pero sobre todo desde el año pasado, desde el 2021, el Movimiento Venezolanos por el Revocatorio ha estado en medios de comunicación y por supuesto también en la calle llevando el mensaje de la necesidad de activar este mecanismo democrático para cambiar los destinos del país o consultar a la ciudadanía si por el contrario quieren mantener en la actualidad a quien ocupa el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que de todo esto, este año 2022 ha continuado este proceso, se ha hecho la solicitud formal al Poder Electoral para que se proceda a activar el mecanismo de referéndum revocatorio. La respuesta ha sido satisfactoria, se ha establecido el cronograma por la Junta Nacional Electoral, considerando que mañana 26 de enero es la fecha que la Junta Nacional Electoral ha establecido para la recolección del 20% en cada estado de las manifestaciones a favor de la activación de un proceso revocatorio, a lo que las organizaciones políticas encabezadas por Mover ya han fijado su posición en rechazo, pues no cumple ni con las expectativas en términos de condiciones ni tampoco de cronograma. Hoy seguimos abordando este tema, está con nosotros en estudio Oscar Arnal, es profesor universitario y también parte del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias Carlos. Sí, realmente estamos a esta hora todavía esperando un recurso la respuesta a un recurso de reconsideración que intentamos ayer contra el atropello que significa acelerar abruptamente el proceso y, digamos, madrugar a todos los venezolanos y darle 2 días hábiles, pues desde que se conoce la decisión del fin de semana, lunes y martes, para prepararse para el día de mañana, miércoles. O sea, toda una trampa, para crear una ficción de que algo es posible cuando es absolutamente imposible en esas circunstancias, en esas condiciones, que realmente se pueda revocar al señor Maduro, ¿no? Mover el día lunes asistió a la sede del Poder Electoral, se pudieron reunir con 2 rectores. ¿Cuál fue la respuesta de ellos ante esta solicitud de reconsideración del cronograma? Sí, el rector Picón, primero nos reunimos con él, está absolutamente consciente de lo que está pasando. Inclusive hay un tuit de él donde dice, y da 5 razones que hacen absolutamente digamos, la razón principal y la que encabeza ese tuit es que se necesitarían 5 personas por minuto pasando por las máquinas, huella, firma. O sea, que eso es un imposible, simplemente. O sea, algo que no se puede lograr, entre otras razones, auditoría del software, digamos, puntos en sitios que lo hacen inviable, el tema fundamental que es el tema de la promoción y publicidad. Están abriendo solamente 1.200 máquinas, son, para el proceso interno del PSUV, abrieron más de 5.000 máquinas, 5 veces más. Para recoger las firmas contra Obama abrieron más de 10.000 máquinas y además con mucho tiempo. Están violando el reglamento que habla de 45 días, estamos hablando de 2 días hábiles. O sea, es algo que digamos que se hace simplemente para abortar un derecho ciudadano, para no permitir que la soberanía popular expresada en el artículo 5 de la Constitución, que señala muy claramente que la soberanía reside en el pueblo, pueda manifestarse. O sea, que es algo totalmente en contra del pueblo venezolano, de que no se ejerza un derecho que está establecido en varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 6, que es el que dice que la República de Venezuela es y será siempre democrática, electiva, alternativa, pluralista, y al final el artículo concluye con de mandatos revocables. Eso dice también el artículo 72, o sea, revocar a todas las magistraturas
una vez que hayan cumplido la mitad del periodo. Y el artículo 62 que establece que esos derechos políticos tienen que ser facilitados por todos los órganos del Estado. Y aquí están siendo absolutamente restringidos. O sea, terrible, ¿no? El atropello, ¿no? La ciudadanía, previo a todo lo que se ha conocido, veíamos en algunos medios de comunicación que un porcentaje importante de la población que se consulta a través de estas mediciones de opinión pública, entre un 75, un 80%, varía según las firmas de opinión, estaban de acuerdo con participar en el referéndum revocatorio. Tiene constancia de que en la calle ese es el sentimiento, en la calle la gente habla de revocatorio, quiere un referéndum revocatorio. Sí, digamos, todas las investigaciones de opinión pública señalan inclusive más del 80% de las voluntades, no solamente a favor de participar, sino que a favor de revocar. O sea que, y claro, y esta es la razón por la cual, digamos, se tiembla tanto y se tiene tanto temor a esa expresión mayoritaria de la voluntad popular, porque sabe que estaría revocado, pues, o sea, el mandato y habría que pasar a una fase distinta de la Constitución, ¿no? Entonces, claro, eso se evita a toda costa, digamos, se cercena. Y claro, y uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces esa Constitución, digamos, que fue producto sobre todo de esa mayoría del PSUV hoy, que se llama PSUV hoy, ¿por qué, digamos, violan lo que ellos mismos establecieron ahí y que está establecido no solamente ahí, sino en 20 constituciones en todo el mundo? Hoy el presidente mexicano llama a un referéndum revocatorio presidencial, confiado en que tiene el apoyo popular. Entonces, es lamentable pues, que se viole nuevamente la Constitución de esta manera, digamos, perdiéndose todavía más legitimidad de ejercicio por parte del... No es la primera vez que en Venezuela se activa o se pretende activar este derecho que está establecido en la Constitución. En el año 2004, en efecto, se pudo llevar a cabo un proceso revocatorio también, pero esto ya más al término de analogía para la audiencia. En 2016 vivimos un escenario donde se presentó una propuesta para activar un proceso revocatorio que lamentablemente para estos sectores políticos que lo han convocado no pudo cumplir con las características que se establecieron en ese momento. El escenario de ese momento es muy similar a este, pues en su momento también fue complejo por parte de los poderes del Estado de agilizar o optimizar todas las garantías para que se pudiera ejecutar este derecho, o por el contrario es una acción que estamos viendo específicamente este año. No, yo pienso que pasó lo mismo en el 2016 de alguna manera. O sea, después del triunfo de la oposición en el Parlamento, en el 2015, en el 16 estaban revocados. Entonces, evidentemente, otras violaciones, otra trampa más para evitar. Pero lo importante digamos, de la acción que hemos nosotros iniciado tiene que ver fundamentalmente con que esto se acumula al expediente de violaciones a los tratados internacionales, a la Carta Democrática, a la Constitución Nacional. Entonces, claro, de no haberse hecho, activado como lo hemos hecho nosotros, bueno, hubiera pasado esto por debajo de la mesa y mucha gente, digamos, todavía estaría pensando, bueno, ganamos Barinas, realmente esto significa que hay un camino ya, digamos, pavimentado para las elecciones presidenciales, cosa que esto está demostrando que no es así, ¿no? O sea, todo lo contrario. O sea, imagínate lo que pasó en Nicaragua, donde los 7 candidatos presidenciales con alguna probabilidad, todos presos, detenidos, más de 20, digamos, dirigentes opositores en los últimos meses de la elección, los partidos inhabilitados. Entonces, claro, esto acaba con toda legitimidad de origen. O sea, para que haya legitimidad de origen, un presidente tiene que ser electo en elecciones competitivas. Bueno, esto no fue así en Nicaragua, no ha sido así tampoco, digamos, en las pasadas presidenciales en Venezuela. Y el tema de la legitimidad de ejercicio, digamos, cómo el mandatario se comporta de acuerdo a los principios y valores del ordenamiento jurídico. Entonces vemos que digamos, violaciones a la independencia de poderes, los poderes secuestrados, se eligen unos rectores, digamos, que no son realmente independientes, y el tema de ir al fondo, o sea,
uno se pregunta, ¿no? Cuando uno lee por ejemplo, el último estudio de la pobreza que tiene su base en investigaciones de 3 universidades, la Católica encabezando, la Simón Bolívar y la Central, el estudio en COVID, ¿no? O sea, estamos en 94,5% de pobreza. Claro, y la cifra es impresionante, pero todavía es más impresionante cuando revisamos esa cifra en los últimos 9 años. En los últimos 9 años esa pobreza ha crecido más de 60%. Y yo invito a los que nos están escuchando, que nos están viendo, que revisen ese estudio. O sea, nunca antes en la historia, con ningún mandatario, la pobreza había crecido de esa forma tan exponencial. Puede, en esta situación económica y con este desastre, y que no se diga que es producto de las sanciones, porque digamos, las sanciones empezaron en el 17 y la pobreza empezó a crecer súbitamente a partir del 2013. Entonces que realmente que puede el país llegar hasta el 2025, que es cuando realmente se encargaría otro mandatario, o la gente está clamando y la gente quiere un verdadero cambio, un cambio lo antes posible, un cambio ya. Y en este escenario, mañana es 26 de enero, sí, ya las organizaciones políticas han dicho que no van a participar en este llamado a la recolección de las firmas. ¿En qué escenario queda la ciudadanía? Lo vamos a conversar en el resto del espacio con nuestro invitado Oscar Arnal. 1:15 de este martes 25 de enero. Vamos a la pausa y seguimos. Recuerden que estamos en redes sociales con nuestras cuentas @encontexto_piso y también la cuenta @Carlos Peñalosa.